Hola a todos, estamos aquí visitando a un amigo, al arquitecto Terry Wong, reconocido arquitecto de Panamá, específicamente en la ciudad capital, y venimos a conversar con él acerca de los proyectos que ha realizado. A ver, Terry, cuéntanos. Sí, yo me gradué de arquitecto en el año 1975, hace aproximadamente 40 y pico, llegando a los 50 años, y en mi carrera profesional hemos diseñado varios proyectos, ya sea industrial, comercial, habitacional, proyectos económicos, medianos costos, de lujo, y aquí estamos haciendo arquitectura para beneficio del país y de la environment, Medio ambiente. Panamá, medio ambiente en Panamá. Y cuéntanos, de todos esos proyectos, ¿cuál ha sido el más satisfactorio? Bueno, el más satisfactorio fue un proyecto en el cual me invitaron para concursar, y la cual fui el afortunado que escogieran mi diseño, y es la Casa de las Naciones Unidas, que ahora mismo está ubicada en Clayton. Es un proyecto prácticamente por una organización internacional y fue expuesto en la localidad de las Naciones Unidas en Nueva York. Wow, ¿y fuiste a Nueva York? No fui, pero me mandaron fotos. Oh, ok. Y proyectos que te haya costado, pero al final fue un éxito. El proyecto que me haya costado fue cuando le diseñé al gobierno americano, más bien a la Armada de los Estados Unidos, que ellos sacan concursos todos los años unos premios de diseño que se llama O'Connelly Award. Ese es un premio que se le dan a las facilidades para los soldados, en este caso en el área de restaurante. Y tuve la ocasión de ganármelo una vez aquí en Panamá. Y las bases de Panamá en aquel entonces, que estaban aquí acantonados, fue la primera vez que Panamá ganó ese premio. Y al año siguiente me la volví a ganar. En ningún lado del mundo, en las bases militares, se la han ganado 2 veces seguidos. Y esa ha sido una satisfacción mía, porque haya sido aquí en Panamá que se le hayan ganado 2 veces en forma consecutiva. Hiciste fue el diseño completo. El diseño completo y supervisar la construcción. Sí, porque de lo que yo sé que los diseños americanos tienen muchas especificaciones. Así mismo Lo que yo he trabajado en proyectos, bastante. Sí, lo que pasa es que la mayoría de los diseños van por un librito, pero ajustándome a los paradigmas me salió un poquito de los libritos, y por eso que fue un diseño un poco diferente a lo que presentaron los demás. O sea que seguiste todas las reglas de ellos, que es bastante larga, y te fuiste un poquito más de algo innovador. Así mismo Wow. Así mismo Este es el proyecto de las Naciones Unidas, en la cual fue un concurso de diseño que gané el primer lugar. Y esto está ubicado en la base militar, la antigua base militar de Clayton. Este es la que mencioné del premio de O'Connelly Award, que se la ganaron aquí en Panamá 2 veces con diseños míos. Aquí está una copa de un diseño y aquí está la copa de otro diseño, y aquí fue la premiación en los Estados Unidos, en Washington, D.C. Estos son algunos otros proyectos que hemos hecho que ya están la mayoría ya hechos, y bueno, así estamos. 1996, suma y resta, porque eres buena matemática, soy ingeniera. Dale, 1996. ¿Y te hiciste en 75? ¿Ah? 70 estás trabajando. 1996, esa foto. Pero tú estás trabajando en el 70, 75. 75 que me la ve. 75 tenías que 23.
No, hombre, no, más. ¿No eran 5 años la Ah, arquitectura? Sí, 8 ¿8? años. ¿Por qué? Porque estudié de noche, tenía que trabajar para pagarme los Yo estudios. sí cogí 5 años. Sí, Ok, te quedaste con los 25. 25 más 21, eh, 40 y pico. ahí, 46. ahí está. Estos son otros proyectos que ganamos premios de concurso del espía algunas veces que hemos participado. Y ahí están, es lo que queda. Pero hoy por hoy también hacen concursos el espía, ¿no? Sí, 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 pero ya no estamos participando. Y la Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos sí no hace concursos, ¿verdad? ¿O sí? No, el colegio de arquitectos que lo hace. Sí. Wow. ¿Y cuál es el edificio más alto que has diseñado? Aquí está. De allá. Aquí. No, no, eso no. Esto que está aquí. ¿Cómo está? ¿No? ¿Cuál es? De allá. Estoy buscando. Ese. ¿Ese es más alto? Ese. ¿Cuántos pisos? Creo que eran 23 pisos. Ese es más alto, Sí. 23 pisos. Sí. Hemos hecho otro, pero están en proyecto. ¿Y cuál ha sido el más costoso en diseño? El más costoso En diseño. en diseño, para diseñarlo. Ajá. Que te haya costado, bueno, que te ha costado más porque igual se transfiere el costo, ¿no? Sí. Bueno, la realidad es que todos requieren de un mismo esfuerzo para diseñar, no todos los clientes no son iguales, depende del mercado en el momento que se diseña y prácticamente todo tiene su dificultad y su satisfacción al final cuando Sí, ya están hechos. ya no se pueden comparar los costos porque cada día el costo de la vida avanza, aumenta. Sí, Entonces no se puede comparar precios. no, los costos de la construcción últimamente año tras año va subiendo y más por el aumento de la mano de obra Sí, el salario todos los con el años salario, sube con el salario de Zoom. los colaboradores de la construcción y prácticamente eso se traslada a los proyectos y los proyectos se los trasladan a los clientes. el cliente final. A los clientes finales, así que si pueden ver los apartamentos se van achicando más Cada y día. más cada año, Más chico y más costoso. más chico, más costoso, pero bueno, la gente está en necesidad de una vivienda y más o menos la clase media la que está comprando estos tipos de proyectos. Hay proyectos más económicos, el gobierno ha estado impulsando proyectos muy económicos, pero Por bono MIBI. no ha resultado mucho. Porque No, con el bono MIBI no ha resultado. no ha resultado porque los proyectos de interés social, supuestamente el gobierno da un financiamiento de una ayuda, un subsidio, que es la palabra correcta, de $10,000 y los que han hecho este tipo de proyectos, lamentablemente todavía están esperando El bono. el bono. Y muchos proyectos han quedado estancados por esa razón. Y los más perjudicados son las personas que tuvieron interés en comprar y resulta que, bueno, la espera es larga. Una consulta. ¿Ustedes los arquitectos prefieren diseñar con paredes de vidrio o paredes normales de bloque y concreto? Bueno, aquí hay una tendencia, si ves en la ciudad, muchos edificios están forrados con piel de vidrio. Lo que pasa es que la tendencia que viene de arquitectura más bien viene del norte. Viene de Estados países Unidos. del norte de los Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que allá el clima es diferente acá. Entonces, al usar los vidrios acá, la energía que se está usando en la electricidad del aire acondicionado prácticamente eleva demasiado los costos. Tú que eres ingeniera en eso. No, el vidrio es lo peor que existe porque genera mucha carga. Entonces, en vez de tener un equipo de 5 toneladas, tienes que meter 10, 15 para poder bajar la temperatura. A pesar de que han habido algunos casos de estudio que le ponen doble vidrio con espacio, esto no ha resultado mucho, pero se está haciendo.
y otro tipo de vidrio que están trayendo que supuestamente son a prueba de radiaciones solares y todas las cosas. Sí. Tengo mi duda, pero bueno, es más estético que eficiente los edificios en Panamá, se podría decir. Sí. Así es, estos son algunos proyectos que hemos hecho. Hemos hecho una casa en Coronado, que es otro que de los proyectos. Con piscina, me imagino. Todas las casas allá con piscina. Sí, con piscina y todo, aquí está. No solo el mismo diseño, sino el costo de la residencia, ¿no? Salió muy alto, pero el cliente lo quiso así. No, cuando hay clientes con poder adquisitivo, no existe tanta limitante, ¿no? Así mismo es, pero son pocos los clientes que tienen ese tipo de idea. La mayoría de los clientes prefiere que sea un proyecto factible, exitoso, pero que sea de un costo económico para que se pueda vender bien. Y así más o menos, este es un reconocimiento que me hizo la alcaldía de Panamá como arquitecto. Ese fue en aquel entonces el alcalde Blandón, José Isabel Blandón. Ok, hace que una década. Algunas cosas así que me toman en cuenta. Esta fue una invitación que me hizo el presidente Varela para ir a ver la inauguración de la ampliación del canal. Ok. Fui allá a ver el primer barco que pasó. El barco chino. El barco chino. Costco Shipping. Sí. Y estas son algunas otras reconocimientos que hemos hecho. Por ejemplo, hay una de los 100 mejores notables de la ascendencia china y de ascendencia chino, y ahí yo fui uno de ellos. ¿A Chimpa? A Chimpa. Ese de las mujeres. De las mujeres de negocio, sí. Las mujeres de negocio. Y así mismo, ahora mismo estamos trabajando en algunos proyectos, pero cuando salgan ya a publicidad, entonces ya podemos hacer un capítulo 2, si quieren, al respecto. Bueno, podemos hacer un capítulo 2. Estamos Claro abiertos sí, claro a volver sí. nuevamente. Claro que sí. Así que, bueno, prácticamente esos son algunos proyectos que hemos hecho. Tenemos otros que están en proyecto prácticamente, y ojalá que mejore la situación, porque después de la pandemia ha caído mucho El mercado inmobiliario, y por ende ya los proyectos habitacionales se han mermado. escasos, han mermado mucho. Ese es el video del proyecto que estás trabajando. Algunos de esos, sí. Sí, en mi tiempo no se hacían así. No hacía nada. En mi tiempo se hacían a la... Ahora les enseño algunos proyectos que hemos hecho, que he hecho. Lo que sí, yo estuve el año pasado no me acuerdo si era un entrenamiento, un seminario, que estaba hablando mucho de que diseñan, y entonces las calles son las mismas, entonces forman el cuello de botella, que es lo que pasa en Chorrera y Arreján. Sí, Lo que pasa es que el gobierno no ha ido con el progreso del país. Por ejemplo, cuando yo oigo a alguien que quiere hacer un proyecto en este lugar, que argumentan de que las tuberías han colapsado, que ya tienen 50 años y que no tienen la capacidad para edificios. Pero no es culpa de los promotores, es que a sabiendas de que iba a haber un progreso en el país, no se cambiaron las tuberías. Las tuberías tienen 50 años. El gobierno tiene que ir de acuerdo al progreso del área, o sea, cambiar tuberías, tener más
capacidad eléctrica, agua, todo lo demás, que son los problemas que está confrontando el país ahora. Sí, lo que pasa es que la ingeniería municipal y el MOP, cuando aprueban los planos, no hacen su trabajo posterior, que es de reacondicionar toda la infraestructura de los servicios públicos básicos. Eso es lo que pasa. Así es. Incluyendo las vías de acceso, ¿no? Así es, pero eso toma tiempo, poco a poco. Ahora ha habido un problema urbanístico, visual, que no sé, no me han explicado por qué en los postes eléctricos dejan tantos cables, rollos de cables en los postes, que no solo le cargan peso al poste, además de las líneas que le están instalando. Como pueden ver, los postes ya no están verticales, ya están inclinados, y en cualquier momento. Eso me imagino que es un proyecto futuro, porque en el área de Cincuentenario, ahí los cableados los soterraron. Bueno, los nuevos proyectos sí se están exigiendo que los cables sean soterrados, pero han pasado muchos años y los resultados se ven, ¿no? En la calle de la ciudad, que afea, pues, Sí. la visual arquitectónica. Sí, opacan mucho los proyectos nuevos con nueva estética, ¿no? Así mismo. No quedan a la par, Sí. no hacen su match. Claro. Bueno, eso hay que ver, hay que esperar un futuro, ¿no? No muy lejano, el cambio de gobierno y un cambio de imagen en todo lo que se tiene que ver con los servicios básicos y las partes externas a los edificios. Bueno, eso va a recaerle al futuro alcalde, que bueno, que va a tener bastante trabajo, que no sabemos si va a alcanzar con los presupuestos. Sí, y además de eso quieren también que se le anexe con lo que es la basura y todo. Digo, no es tan fácil. Sí, hay muchos proyectos que están en el tapete, pero están esperando que se ejecuten. Claro. Hay un proyecto nuevo que escuché de toda la avenida Balboa. No sé si tú lo escuchaste. Van a sanear todo y van a hacer como un hub turístico. Ajá. Bueno. ¿O ya tú participaste en eso ya? No. Bueno, el turismo tiene que progresar. Hay países vecinos que prácticamente nos están superando. Y Panamá tiene buenas bondades, así que hay que aprovechar y explotar esa área. ¿Ves? O sea, darle facilidad al turista, como lugares de alojamiento, más bien los servicios públicos que están muy pobres, por ejemplo. Hay que cambiar la cultura, Sí. Los servicios están, pero la gente no los cuida. Y la basura, el tinaco está ahí, la basura en vez de caer el tinaco cae afuera. Entonces, cuestión de cultura y poco a poco mejorar. Lo que sí, el turismo de Panamá, igual que los otros países, deben tener innovaciones. Por supuesto. Innovaciones. Todos los países está eso, pues, porque si uno va a Nueva York, yo fui el año pasado fui, y bueno, fui a lugares nuevos, porque ya había llegado anteriormente, y Sí. había una isla flotante que no había ido, y había como 4 o 5 cosas nuevas. Entonces eso es lo que hay que hacer en Panamá, hay que tener, ahorita está el lugar ese, el Point, que tiene el piso de vidrio, que es algo bastante innovador. Entonces ahí ya la gente cuando viene no va a lo mismo de siempre, el canal, el casco viejo, ahora van a eso. Y creo que también hay un globo inflable grande que está en la cinta costera, no sé si está ya en operación. No sé. ¿No lo has visto? No lo he visto. Un globo gigante de helio, me imagino que es eso de helio. No me atrevo a montarme, porque voy a esperar a que la gente se monte primero. Sí, he visto los pisos de vidrio. Y esas son las cosas que hay que tratar de innovar. Que son proyectos que se han implementado en otros países, como en la China. Han hecho lugares con En China hay un puente de vidrio. Y en el Cañón de Colorado también hicieron como un mirador con piso de vidrio que
Hace sí, Es no, un no, poco- no me atreví, ese día no me atreví allá en el Gran Cañón, Sí, yo que estuve ahí. la gente es temeroso pues de usarlo, ¿no? Pero, Hay gente que le tiene miedo a la altura, porque cuando mira allá obvio es un precipicio. exacto. Pues yo estuve en el de vidrio de Shanghai, Sí, de la Torre de Perla. cartón de perlas, sí. Entonces ahí había un piso de vidrio. Sí, Ahí sí no tenía miedo porque como era un pedazo, no era de que tan extenso, sí. pero sí se veía el precipicio, se veía el Así puerto es, abajo. así es. Esa es la antena, en un momento fue la antena más alta del mundo. Sí, Sí, hablando de innovación, yo creo que a Panamá le falta también una torre esa, porque en Canadá, en Toronto hay una. sí, Allá en Las Vegas hay otra. Y en Shanghai hay otra. Falta Panamá. sí, Hay que estudiar qué hay en otros países, traerlo, pero no Ajá. copiarnos, sino que hacer algo mejor que ellos, claro. para que no vean como una copia, ¿no? Mm. Entonces eso es lo que ocurre con las edificaciones. Uno va a otros países, trae unas ideas nuevas, entonces uno lo implementa y lo mejora. Lo mejora para que se vea más panameño que otra cosa, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, digo, hay que tener buenas ideas y implementar proyectos que sean atractivos. Sí, y para ahora el turismo de otros atractivo, países. que cuide el medio ambiente, que consuma menos energía y Sí. utilizar productos o materiales de construcción que sean del tipo que mejore las condiciones internas de un edificio, porque nadie quiere un edificio en el que uno no se sienta bien, que no esté confortable, ¿no? Entonces, Ujú. para eso hay que traer materiales que reduzcan el calor dentro de los edificios. Entonces, ahí una cosa comienza en la otra cosa, ¿no? Como los edificios LEED que están en Panamá en algunos, porque el LEED es una asociación americana donde hay que llenar un poco de puntos. Así es. Hay varios proyectos en Panamá que ya son Sí, hay LEED son Silver, interesantes, LEED son interesantes. Gold, y bueno, Sí, y es importante, porque cuando uno llega a esa certificación, ya las multinacionales que están dentro de esa onda de ser eco-friendly o ser Ajá. eficiente en energía, ellos son los primeros en buscar ese tipo de edificios. claro. Sí. Sí, así es, John. La arquitectura ha ido Entonces tenemos a Terry para rato. modificando. Tenemos a Terry para rato. Bueno, no solo me tiene para rato, sino mi descendencia ya Ya están trabajando ya están bastante. trabajando en eso. Conocen conocen de los programas nuevos que van saliendo. Y yo sigo siendo de la vieja escuela, ya. No, pero ahí lo que importa es el liderazgo, ¿no? Así es. El liderazgo ya, el equipo de trabajo debe ser el mejor, pero el liderazgo debe ser igual, ¿no? El liderazgo y la experiencia que uno va transmitiendo, no solo a los hijos, sino a quien quiera. Al que lo acompañe o lo acompañe en el trabajo, porque Así el es, trabajo no así se es. puede hacer solo, siempre hay que estar en un equipo de trabajo de los que yo Por estaba en los supuesto, proyectos, ¿no? por Uno no supuesto. puede hacer todo, Ahora con la tecnología, pues hay que saberlo el usar. personal de oficina de arquitectos han ido reduciendo porque muchos desarrolladores de planos trabajan en su casa Outsourcing. y te mandan los proyectos por internet. Hay una comunicación constante en ese sentido y no tener que venir a la oficina 8 horas. Prefieren trabajar en la casa y avanzar más rápido. Sí, el trabajo en casa trae sus beneficios para ambas partes, ¿no? Uno Ah. tiene mejor calidad de vida y bueno, los clientes reciben su beneficio, que es el producto a un tiempo más corto, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Así que eso debe ser eso es lo que viene, ¿no? Más eficiente y bueno, menos costo, reducir costos porque el costo que uno reduce se está yendo en otro tipo de rubros que no podemos controlar, ¿no? Claro, Como lo es la inflación por los materiales, que eso ya es algo del mercado internacional. Entonces lo único que podemos reducir
ciertas cosas, ¿no? Para ser un poco Sí. más eficientes en el mercado. Sí, claro. Sí, Panamá, que es un país de servicio, pues requiere que todo sea exportado afuera. Sí, el servicio es el que va a hacer la diferencia. Sí, el Porque el servicio hace la producto no lo diferencia, podemos sí. controlar, viene de afuera y hay que manejarse con los precios internacionales, Así ¿no? Como el combustible, por ejemplo, que ya está subiendo y no podemos controlarlo, ¿no? Y los contenedores que han aumentado el precio no podemos controlarlo. es. No, Entonces hay que ser eficiente con lo que tenemos, que es el recurso humano. así es, Y el consumo de energía, por ¿no? supuesto. Así que bueno, Sí, pero hay que adaptarse, pues, al progreso. Por ejemplo, en muchos lugares ya están implementando lo que son los paneles solares, que algunos dicen sí, otros dicen no, pero me parece que es una buena solución para los que puedan, pues, implementarlo en sus residencias, en sus proyectos, y eso le ayuda. Por ejemplo, he visto proyectos que han instalado paneles solares y los pagos de energía ha bajado sustancialmente. ¿y qué has pensado en diseñar con paneles solares como forma como incorporado en la estructura de los edificios? Eh, Algo nuevo que va a venir. Algo nuevo que va a venir, y precisamente ahora mismo estamos en los inicios de desarrollo de un proyecto y ya está en mi mente implementar los paneles solares Sí, parte de la estructura, porque se puede meter con parte de la estructura en vez de adaptarse a la estructura que se instala, ¿no? Claro, claro. Y bueno, no sé si sabes que van a venir una nueva generación de paneles a finales de este año o el próximo año, Sí, que son más livianos y más eficientes. así es. Así es. He hablado con algunas personas que se dedican a eso y prácticamente me han contado las bondades que tienen los paneles solares y me parece que eso va a ser el futuro, ¿no? Y hay que tomarlo en cuenta Sí, cuando se dice. en países avanzados como en China, el panel solar no solamente se instala en los techos, también se instala en las paredes. Así es. Porque el sol tiene una cobertura, sale el este, se esconde el oeste, pero tiene radiación en el suroeste, noroeste y noreste y sureste. Sí, Entonces hay que aprovechar toda la energía gratis que tenemos claro, en Panamá prácticamente todo el año. por supuesto, estamos de acuerdo. Así que Vea, así que uno va aprendiendo, uno nunca deja de aprender. sí, hay que estar a la par de la tecnología. Exactamente. Hay mucho entrenamiento, Sí. los famosos training. Hay que aprovechar los training y ir a la par. Hay a la par de la tecnología y involucrarlo en lo que hacemos en el día a día. Claro, por supuesto. Qué bueno. Bueno, creo que no tengo más que preguntarte o no sé, quisieras compartir algo adicional. Ya hablaste de las anécdotas. ¿Qué anécdotas recuerdas que cuando viene a tu mente te ríes? Te da felicidad o no sé, te da esa ¿Pero te refieres al campo de arquitectura o de no, arquitectura, la arquitectura. arquitectura? ¿Qué proyectos que hayas ejecutado, diseñado, que cuando te acuerdes que ya, esa, No, algo, alguna anécdota que yo me río es cuando hay personas o llamémoslos clientes que te contratan para que le haga un diseño. Te pide, quiere, y cuando uno le da el precio o la tarifa de los planos, le dicen si la computadora lo hace todo. Dice, sí, pero la programa regálamelo tú, pues. Y a veces ellos le ponen precio y vaya, no alcanza ni para pagarle al dibujante. Y son cosas que la gente, algunos piensan que menosprecian, digo yo, el trabajo de un arquitecto. Dice, porque irán unas 3 rayitas, no va a cobrar tanto. Y que bueno, tira la sopa.
No, es que cuando el trato es con un profesional de otra rama, no van a reconocer el esfuerzo de los que son de la rama, ¿no? Exacto. Igual que cualquiera profesión. Si Exacto. no son de la profesión, no lo van a reconocer. No lo van a reconocer, pero yo sí soy de los que los profesionales tienen su experiencia y merecen un trato y un beneficio por todo el esfuerzo que han hecho, ¿no? Correcto. Bueno, por esa parte sí, nuestra firma se mantiene. Nosotros damos un precio razonable por diseñar un proyecto y si el cliente no le parece justo o le resulta muy caro, pues bueno, ni modo, hasta ahí llegamos. Sí, hay que reconocer. Sí, yo tuve la oportunidad y la suerte en mis inicios de trabajar en una firma de arquitectos. Trabajé en la firma del arquitecto Ramiro Lama Vázquez, en aquel entonces muy reconocido aquí en Panamá. Tuve la suerte de trabajar con él. Y yo veía que cuando los clientes le pedían pues, que le ajustaran los precios por los diseños, él le hacía una rebaja, pero una rebaja de $1. Si lo quiere bien y si no, ni modo. Y eso se me ha quedado en la mente. O sea, que él reconoce su esfuerzo y su esfuerzo y le da valor a su esfuerzo. Por supuesto, no solo eso, sino tiene una infraestructura, tiene una oficina que mantener, digo, personal, costo de operación. Exactamente. Y al final es una empresa, hay que tener ganancias, si no, ¿para qué? Por supuesto, por supuesto. Sí, esa fue la suerte de haber trabajado con el arquitecto Ramiro Lama. Lo conocí en la universidad, fue profesor mío, y en base a un diseño que yo le hice de la universidad, pues un proyecto que se ponen aún, los proyectitos. Sí. Y fue un edificio de apartamento. Entonces él estaba viendo mi diseño, y un estudiante, y te pasó 5 minutos sin decir una sola palabra, y en mi mente que bueno, ¿y ahora qué? Ya este peladito de brain, el cerebrito. Y lo primero que me dice viendo mi diseño es, ¿quieres trabajar conmigo? Wow, para un arquitecto en aquel entonces de muy prestigio en Panamá, te diga que si quiero trabajar con él, ya ni pensarlo, ¿no? Ya yo tenía un trabajo ya, pero renuncié y me fui a trabajar con él. Y ahí fue donde yo aprendí muchas cosas de lo que sé ahora. No solo de arquitectura, de diseño, sino de la construcción. Hizo su empresa, lo amplió y nos dedicamos a construcción. Ahí aprendí a hacer presupuestos y a las construcciones, ver cómo se hacía todo, tratar con los obreros, que no es muy fácil. Nunca ha sido fácil. Pero adquiere mucho conocimiento y eso es bueno. Sí. O sea, lo que uno plasma en un diseño y en un papel. Tiene mucha historia. Tiene que ir allá a ver cómo se hace lo que tú plasmaste en un papel. Sí, del diseño a la ejecución hay mucha diferencia. Por supuesto. Mucha diferencia Por supuesto. y en donde la diferencia de no conocer, sí, hay un peligro. Sí, por eso le exhorto a los futuros arquitectos, los que están estudiando arquitectura, que si tienen la posibilidad de ampliar su conocimiento no solo en diseño, sino en construcción y desarrollo de plano, que lo hagan. ¿Ves? Que eso le ayuda. Son muchas cosas que no lo vas a aprender en la universidad, lo vas a aprender en el campo. Y eso para la vida profesional de un arquitecto es muy válido. Sí, son herramientas que uno requiere ir recogiendo o cosechando en el camino de la vida profesional, ¿no? Por supuesto, así es. Así que bueno, yo creo que hemos pasado un buen rato, pues, un buen rato. Por supuesto. Somos amigos hace rato y bueno, claro. Oportunidad de vernos en el ámbito profesional. Claro que sí, por supuesto.
Así que bueno, Muy importante eso. oh, te doy las gracias por la oportunidad y el tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada. Sí, pero trato de distribuir mi tiempo, ¿no? Con otras cosas, por ejemplo, Actividades deportivas. otras actividades deportivas y Ya no pesca ya. todo. Sí, sí, a veces voy a tomar sol, vitamina D gratis, del sol, precisamente. Mm, Así que ahí estamos, ahí estamos. Bueno, entonces, hay Terry para rato, pues, por ahora. Ojalá que sí. Ok, entonces damos por finalizada la entrevista con el arquitecto Terry aquí en Panamá. Ok, gracias.